Ya, vamos a volver entonces a la clase. Ok, habíamos hablado recién dentro de los simbolismos del tabernáculo, la idea del Hijo de Dios que está presente, el que habita en la presencia misma de su pueblo por medio del tabernáculo y después por medio de Cristo, que es este simbolismo que también lo hablamos, bueno, que es la persona que representa, que simboliza lo que el tabernáculo nos mostraba en el Antiguo Testamento, Dios habitando con su pueblo. Y por último, elemento que lo encuentro interesante como un simbolismo, es lo que representaba el dinero de rescate. El dinero de rescate es un monto, básicamente, ya, que pagaba acá todos los adultos, todos los que fueran judíos adultos, ya, sobre 20 años. No era voluntario, era poco menos que era un impuesto, la verdad más correcta, pero era un pago que sí o sí tenía que darse, que se le consideraba el rescate por la persona. Ahora, es bien interesante, porque para algunas personas esta idea del dinero de rescate era un simbolismo, más que un simbolismo, era poco menos que una objeción, o era, no sé, algunos lo ven como un tipo de ofrenda, como un tipo de diezmo, otros lo ven como un tipo de impuesto, pero al final de cuentas era un monto tan mínimo, de hecho creo que es Pablo Hoff quien explica la proporción, eh, que es un monto súper pequeño, no era un gran dineral, no era un porcentaje grande, la gente no quedaba pobre, era más bien un pago simbólico. Ahora, lo interesante es que, por lo menos desde lo que plantea el texto, te habla de que este dinero de rescate era este pago por ser redimido, este pago por ser salvo. Que no es una cosa que no diga, hoy estamos pagando por la salvación. No, pero también es una forma de recordar, ¿sabes qué? Somos indignos como personas, ¿ya? Todos necesitamos la misericordia de Dios, todos necesitamos ese aspecto de salvación. Y este dinero, este pago de rescate es para que lo recordemos, que la salvación no es nuestra, que no lo estamos haciendo por nuestra fuerza o nuestra, ¿cómo se puede decir? O nuestras capacidades. Es por eso que el pago era simbólico. Tú no estabas pagando un rescate como si fuese un secuestro esta cuestión. Tú no estabas pagando tu capital, ¿ya? Tú hacías un pago simbólico, ¿ya? También nos habla esto del motivo de consagrarse para el Señor y de llevar una vida santa. Lo mismo que hablábamos recién, la pureza y la santidad, porque también implica entregar algo monetario, en este caso, para el Señor. Por ejemplo, con el tema de las ofrendas, si lo queremos traspasar un poco, aunque el simbolismo no es el mismo, pero hay elementos que están presentes. Aunque tú ofrendes mucho o poco, tú das una ofrenda digna, que también es una señal de consagración, que soy parte de la comunidad, que soy parte de mi iglesia, que soy parte en este caso de un cuerpo, como tú lo quieras llamar. Ya después podemos debatir si es ofrenda, si es diezmo, de cuánto sí, cuánto no, qué hacer, etcétera. Ya ese es un tema distinto. Pero el principio de la escritura, incluso si nos vamos a los tiempos de Moisés, ya era que había un pago, había un tipo de ofrenda, un tipo de entrega. Y nuevamente, este pago de rescate no era un robo, nada, era un pago simbólico. Es como cuando uno, por ejemplo, le enseña a los niños a ahorrar, a los hijos pequeños, y yo he visto muchos papás que hacen esto, de que tienen como un tarrito de impuestos, se le ponen, tarrito de impuestos. Y claro, el niño no, es como que le dan su mesada y tiene que devolverla al tarro, no. Desde su mesada le enseñan de que hay algo que debe darse. Son gestos simbólicos para aprender. Y en este caso también el pueblo tiene que aprender algunos elementos. Al punto B era súper interesante acá porque nos dice, todos eran redimidos por la misma suma. No era un pago mayor a los que más tenían o a los más antiguos o a los más jóvenes. No era un pago mayor por pertenecer a cierta tribu. Era al final de cuentas el mismo pago para todos. Para nadie este rescate, esta expiación no era más barata para unos o más cara para otras. No hacía diferencia ahí de personas. Y por lo mismo tampoco era voluntario, era el símbolo para reconocer que nosotros dependíamos de ese rescate. ¿Ya? Y por eso quiero hacer esa acotación, porque siempre cuando se habla de estas cosas medias impuestas, como el pago, cosas así, hay gente que hace como que se tira para atrás un poco. Pero también hay una forma simbólica. Dios te está diciendo, estás pagando, estás entregando este valor pequeñísimo, mínimo,
para decir que yo estoy acá y que yo soy quien te rescato y que tú necesitas de mi salvación. Ya, lo del rescate. Sí, no, mira, es complejo. Porque como te digo, siempre cuando... O sea, es raro porque hablamos de la misericordia, hablamos de la expiación, hablamos de los sacrificios, pero también hablamos del tema de un pago. Mira, ¿cómo lo veo yo? Y puede ser que te sirva o que no te sirva. Vale, déjame proceder acá. Todos estos elementos que hemos visto, ya todos, si tú lo ves técnicamente, Dios los permite... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Dios utiliza elementos visuales para enseñar cosas a su pueblo, en todo momento. El ejemplo, perdón, acá, el ejemplo de la presencia de Dios, por decir algo. No es que Dios se encierre en el espacio del lugar santísimo. Ya no es que Dios esté limitado a un metro cuadrado dentro de una carpa de tela. No es como si uno saliese de, o sea, que si uno, ¿cómo puedo decir? No es como que si la presencia de Dios, ese Shekinah, ese poder que hablábamos recién, estuviese fuera o que no pudiese estar fuera. Es un símbolo para mostrarte de que Dios habitaba en un lugar, de que estaba su presencia literal y del poder que ésta representaba. Lo mismo que con los implementos y con los elementos que hemos hablado. Son símbolos para diferentes cosas. ¿Ya? Ahora, lo interesante es plantear cuál sería el simbolismo o por qué Dios permite de que haya un pago. ¿Ya? Ahí está el asunto. ¿Por qué Dios permitiría que uno de los símbolos que estuviesen relacionados al elemento de no solo de adoración, sino sacerdotal mismo, estuviese relacionado con un pago? Ya, elemento 1 que tenemos para interpretarlo era obligatorio, no era optativo. Segundo elemento que tenemos para interpretarlo era una suma ínfima, que insisto, no significaba ningún deterioro económico, no significaba que alguien no pudiese pagar, no significaba, y hago la comparación con la parte de la reforma y la indulgencia, no es que te obligaba ni que te condicionaba a la salvación, ¿ya? Porque no es que te digan de que si no pagabas el dinero, tu sacrificio no era válido, no te está quitando una cosa por la otra, pero te está recordando que lo que tú estás recibiendo no es por tu capacidad, es simplemente porque Dios así lo quiere. Dios quiere darnos, hasta el día de darnos, la oportunidad de ser salvos, la chance de ser salvos. Y es una forma en que el pueblo comienza a grabarse esa idea. Yo soy como ser humano indigno, soy pecador, soy impuro, necesito salvación, necesito expiación. Y nuevamente es el símbolo. Recuerdo que necesito esto, recuerdo que necesito esto. Y al igual como otros símbolos que tú ves en el Antiguo Testamento y que ves reflejados en el tabernáculo y en la ley específicamente, son elementos que después tú no ves en el Nuevo Testamento, que fue un debate de los que tuvimos hace una semana atrás, pues si era necesario cumplir la ley. De acá volvemos a esto. Hay pequeños simbolismos como este que no son aplicables a nuestra realidad o a nuestra cultura, pero la enseñanza que está detrás de ello es lo que a nosotros nos compete estudiar. Y este dinero o este pago era para recordarnos, o recordar en este caso a la nación judía, de que ellos necesitaban ser redimidos, necesitaban ser salvos. Y era como el ejercicio que les decía del niño que ahorraba. Es como que tú le tienes que enseñar paso a paso a paso una lección hasta que se le vaya grabando. Porque voy a ponerme en un caso extremo. Imagínate que el pueblo, después de siglos que esto se mantuviese, se le olvida el tabernáculo, se le olvida los requerimientos de los sacrificios. Y una de las formas que tenían para recordarlo era esto. Era uno de los instrumentos que Dios usaba para grabar en la mente de la nación israelí la importancia de su relación con ellos y la importancia, perdón, del rol que cumplía
Dios con ellos. Y es por eso que eso ya después no se vuelve a aplicar en el Nuevo Testamento, porque esos elementos ya se han ido grabando en la historia y lo vemos reflejado en Cristo. Pero a mí lo que más me llama la atención de acá es el elemento de la suma, que nuevamente no era un pago proporcional, era un pago igualitario. Lo mismo, yo no valgo más que él, mi pecado no vale más o menos que el de él, todos necesitamos de lo mismo. Ya, no sé si quedó más claro o más confuso, lo lamento, porque este sí, a mí me que es un tema complicado y todos los símbolos que están relacionados con el tabernáculo pueden ser complejos. Si tú me preguntas, no lo veo complicado por lo mismo, porque yo lo tomo como el recordatorio para el pueblo. Lo tomo como esa señal de Lo que pasa, están acá. lo que pasa, hermano Patricio, es que desde ahí se entiende. El tema es que cuando uno como profundiza un poco más en el tema o la mirada más amplia, esto tiende como a irse también por el lado de por qué se vendía, o en el fondo se compraba la salvación, según la Iglesia Católica, lo que estamos viendo en la historia de la Iglesia. Es que está, como relacionado, o sea que también el pago puede significar el derecho o la opción a comprar la salvación, que no es lo que Dios estaba diciendo en Ya, sí, este, sí. Sí, no, este símbolo, no que tiene que se ver con la puede enseñanza, tiene que ver en cómo se malinterpretar. usó eso. Claro, o sea, podía perfectamente sacarse de ese contexto en el que Dios lo usó y ponerlo en el contexto que usó la Iglesia Católica en el Sí, fondo. no, puede ser totalmente. Y de hecho, es muy seguro que hasta el día de hoy, iglesias que manosean mucho el tema de la plata, que juegan siempre al límite, por no decir que son medias herejes con su enseñanza, pero que juegan al límite, voy a dejarlo ahí, probablemente utilizan muchos de estos elementos. Y por lo mismo, después se nos dice del límite de la ley, porque hay cosas que ya no seguimos cumpliendo, pero que nuevamente tienen este trasfondo que es interesante por lo menos recordar y ver todo lo que viene detrás, que lo vuelvo a decir, tiene que ver todo con la ceremonia que había, la ceremonia de la construcción del templo, la ceremonia de los implementos, los utensilios, el significado de cada uno, los sacerdotes, cómo está todo relacionado. Entonces, al final de cuentas, con el conjunto de elementos para mí tiene que ver con cómo Dios nos fue enseñando el paso a paso de cómo debíamos adorarlo, cómo debíamos acercarnos a Él, que no era chacota, que era una relación seria, que era una relación de pacto, y en ese pacto también venían las condiciones en las que el ser humano se acercaba. Pero claro, como usted dice, obviamente esas cosas son para mal usarlas o mal interpretarlas de muchas formas, y estamos totalmente de acuerdo que se podían llegar a prestar, incluso, bueno, con muchos hermanos vimos historia de la iglesia antes, así que se van a acordar un poco de la indulgencia y todo eso. Y también cuando se mal utilizaron estos principios, como por el caso de la indulgencia, cuando tú pagabas por la salvación, fíjate, acá no tiene que ver con eso, porque la salvación o la expiación, mejor dicho, venía con el día de la expiación, que era una ceremonia, un rito como tal. No venía por el pago, venía por el evento que ocurría esa vez en esa ocasión con el sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, claro, puedo entender que se haga una enseñanza mezclada, pero apuntaban a cosas distintas. Ah, y perdón, tenía lo de Catherine que no lo había leído hace rato, que estaba mientras explicábamos lo recién. El pago para mí hace representar que Dios a nosotros nos da todo y damos algo de todo lo que nos entrega, justamente. Y un poco, piensen bien que muchas veces cuando ofrendamos en la iglesia, también hay un principio similar que dice Catherine. Yo sé que es imposible que mi ofrenda alcance siquiera un 1% de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero es una forma lo que de todo lo que nos ha dado, entregar algo. Entonces sí, yo debo de como Catherine lo plantea también. Ya. Ya para ir cerrando aprovechamos lo último que nos queda para avanzar un poquito el Levítico. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Finalmente, el libro de Éxodo cierra con una imagen bien interesante, que es la gloria del tabernáculo. Dice el texto que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podíamos entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, lo que hablábamos de la presencia. Y la gloria de Dios, de Chequiná, que decíamos hace un rato, es el que lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que la nube se alzase.
porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y para resumir y no redundar en lo que ya he dicho, el símbolo más evidente de que Dios habitaba con su pueblo. Literalmente habitaba. Si esto pasaba, se movían. Si esto no pasaba, no se movían. Estaba el fuego, estaba la nube, estaba todo. Con la presencia de Dios descendida directamente a su nación. Esta nube que descansa sobre el tabernáculo es esta manifestación visible, lo que decíamos, el pueblo necesitaba saber que Dios estaba con ellos, literalmente que estaba con ellos. Y al final de cuentas, más allá de los enseres, de los símbolos, de los pagos, de las cortinas, de los tabernáculos, de todo eso, esos enseres que al final, a pesar de que tenían su razón de ser y su importancia, no eran lo central, eran un medio para representar que Dios estaba con ellos, que tenían la presencia del Dios vivo. Y el cierre del libro, final de cuentas, cumple ya la promesa que se había mencionado antes, que dice: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, la que habíamos leído la semana pasada en Éxodo 29. O sea, el Éxodo termina su panorama recordándonos y diciéndonos: yo estoy con ustedes. Construyeron todo esto para que yo habitase con ustedes. Y como hablábamos en algún momento, que Dios fuese el Dios de Israel, que Dios fuese el Dios de su nación. Y que de eso no hubiese ninguna duda. ¿Dónde dejé? Uy, espérense, pensé que no lo he abierto. Ya, dudas, preguntas, comentarios. Espérense, estoy abriendo el otro PowerPoint. Ya, ok. Ya, vamos a entrar ahora en, ¿cómo se dice? No sé si es la segunda mitad del curso, porque el Pentateuco es amplio. Yo creo que la única gran diferencia es que los libros que nos quedan son libros con temas mucho más específicos, entonces se pueden avanzar de una forma distinta, creo que esa es la gran diferencia. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Esta clase no se las he enviado, así que hoy día tengo que enviárselas junto con las pautas correspondientes del trabajo, que es la clase ya número 12. Ya entramos de lleno con Levítico. Levítico es... A ver, probablemente, y no les voy a mentir, cuando yo lo leí hace muchos años atrás, cuando recién empezaba como cristiano, ya hace harto tiempo, no le encontraba sentido, lo encontraba súper latoso el libro. No me gustaba, ¿qué les voy a chamullar? Pero en la medida de que uno crece, le va viendo el valor a lo que plantea este texto. ¿Ya? Lo que trasciende, lo que te enseña y lo relevante que es, porque independiente del nuevo pacto que tenemos, como ya lo hemos debatido, la ley tiene los principios que son relevantes para nosotros. ¿Ya? Este libro tiene 3 grandes focos, que son los que vamos a abordar en esta clase, que es la 12 y la 13, que es la que vendría yo creo que la semana subsiguiente, si no me equivoco. 3 grandes focos. El primer foco, que es el sacerdocio, el segundo foco, que es la ofrenda y los sacrificios, y el tercer foco, que es la santidad y la pureza, repartido en los diferentes capítulos con diferentes elementos, pero representado entre estos 3 grandes elementos: sacerdocio, ofrenda, sacrificios, santidad y pureza. Ahora bien, vamos a ir ya lentito, ya es tarde, así que vamos por lo menos a llegar un poco a la introducción para avanzar en esto. Respecto al título y el carácter. Bueno, siguiendo la tónica de los demás libros del Pentateuco, el título original en hebreo toma la primera frase, ¿ya? Que en este caso en hebreo sería Wayikra, que se puede traducir como "y el Señor llamó", que es lo primero que se menciona en Levítico 1. El nombre, que es la versión griega, que es la que nosotros conocemos y la que tenemos hasta el día de hoy, Levítico,
hace más bien, o se le llama así, por referencia a los temas que toca, los ritos, los sacrificios y todo lo que está relacionado al servicio sacerdotal de la tribu de Leví o al servicio levítico. Entonces, de ahí viene el nombre, bastante acotado, bastante sencillo de entender, que yo creo que no requiere mucho más análisis. Es un nombre acorde, era la traducción que se le da. Ahora bien, hay que aclarar que independiente de que se le dio a la tribu de Leví el rol sacerdotal, no todos los levitas eran sacerdotes. Me llegué que es una diferencia. Tenías una tribu dedicada a esa función, pero no todos la cumplían. De hecho, el término levita específicamente no es un sacerdote. El término levita específicamente es la persona que hacía el trabajo manual en la iglesia, ¿ya? La persona que ayudaba en el quehacer propio. De ahí viene exactamente la idea del levita. Más que del músico, que ahora todos los músicos son levitas, po. Y no, pues es un concepto súper mal usado. El levita como tal viene contigo de esta idea de la persona que trabaja en el templo, que ayuda, que coopera, que no es sacerdote como tal, ya hay para hacer esa diferencia desde el concepto. Yo sé que a veces usamos las palabras con otro sentido y a ver, no quiere decir que sea hereje, decir levita, otro tipo de contexto, pero si aplicamos la Biblia tal cual como se usaba, no tenía relación. Oye, Pablo Coronado está dando. El pastor Alberto terminó 5 para 10 la clase. Voy a hacer una huelga al pastor Alberto. Voy a cambiar la constitución del IBN. Siempre termina antes que usted. Sí, es que. No, voy a cambiar la constitución del IBN. Artículo 1. Todas las clases van a terminar a la misma hora y no me van a chamullar más con la hora de término. Que me están poniendo por el chat. Un día el pastor va a cachar que lo estoy esperando en clase. Sí, bro. Oye, espérate, Coto. Yo hago break de 10 minutos. No hago break de media hora. Sí, po. Si fuera por eso terminaríamos como a las 10:05, po. Ya no, 10:15. Voy a empezar a bajar la hora. Muy larga las clases, sí, sé que me estoy excediendo. No, sí. Tengo que sanar mi corazón. Pero no voy a guardarme el pelearme con el pastor Alberto presente. Para decirlo frente a frente cómo se han dado las cosas. No, ya vamos a terminar. 10:15 máximo. Para que me hagan acordar en caso que me pase el tiempo. Ya, estimados. Que esto fue. Ahora de reírse, porque me da risa también. ¿Quién? Ah, bueno, no me cosa. Estoy grabando. No, que grabe nomás, Pablo, grabe. Grabe nomás. Pastor Alberto, ¿a qué hora usted me dijo que terminaban las clases? Y me decía, a las 10:30. Yo le dije, ya, ok. Y yo cumplo. Ya está todo riendo. A ver que sí distendimos un poco el ambiente a las 10 de la noche. Ya. No, 10:15 es saludable, así que ya vamos a ir terminando. Entonces, como les decía, independiente ya de la terminología que nosotros como evangélicos usamos, la idea del levita específicamente es el que trabaja manualmente en el templo, el encargado de hacer el ayuda básicamente del trabajo de mantención del templo. ¿Ya? Y como les digo, aunque actualmente hay algunas iglesias que lo relacionan solamente con el tema de la música, en su concepto original no van acorde por ahí, va algo súper distinto. Nuevamente, es debatible si es correcto o no usar el término. ¿Ya? Ahí la verdad es que yo, si fuera por mí, yo no lo usaría para eso, porque creo que tenemos que usar los términos correctos en la Biblia. Respeto a gente que lo usa, si le da un sentido de un adorador, es válido, pero no es bíblico. Y ahí nuevamente volvemos a nuestro debate eterno. A menos que, digamos, los músicos que van a ser esclavos de aquí en adelante. Ustedes serán levitas, pero deben hacer toda la pega del templo. O no sería malo. Ahí les vamos enseñando con el hecho. Pero bueno, quitando el tema del título y cómo se construye esta diferencia, las leyes del libro, como lo vimos anteriormente con la idea del Éxodo, fueron dadas por Dios mismo, que eso lo explicamos antes cuando hablábamos de la ley. No es algo antojadizo de Moisés, ni de los ancianos, ni del pueblo. Fue Dios quien dio las leyes, fue Dios quien dio las normas, fue Dios quien dio la ley. Entonces, bajo esa premisa, se mantiene lo mismo que vimos en Éxodo. Todo lo que transcurre en Levítico no son instrucciones humanas,
Dios las dio para el cumplimiento de ellas. Son los ayudantes de los músicos. No vamos a tener un debate el fin de semana. ¿Qué es un levita, pastor, en verdad? Después no van a tener músicos en la iglesia, ¿te imaginan? Todo en protesta y en huelga. Ya, bueno. Del bosquejo tomé uno que me gustó harto de internet, porque revisé hartos para uno que se acomodara a lo que íbamos a ver, la verdad, porque aquí los bosquejos son muy distintos, hay gente que lo hace con diferentes clasificaciones, y este me gusta, más que nada porque se acomoda un poquito a lo que yo voy a trabajar acá. Dentro de este bosquejo se divide el libro en tres grandes partes, perdón, en cuatro grandes partes. La primera que hace referencia a la forma apropiada de acercarse a Dios, ya este Dios santo, que voy a darle fuerte a la idea de la santidad, y las diferentes formas en las cuales uno se acercaba, ya sea por los sacrificios que te explican, por la consagración misma del rol sacerdotal, y también por evitar la violación sacerdotal, o sea, cumplir, no irse a otro extremo. Luego te hablaba de la manera adecuada para vivir, que tiene que ver con la expiación anual, que es esta llamada ceremonia principal, la purificación y los ritos para purificarse, lo que hablábamos hace un rato y lo mencionaba con lo de los animales muertos y eso, pero acá lo vamos a explayar un poquito más, y cómo este pueblo debía ser separado por el pecado. Después hace una referencia del punto de vista de las fiestas que están asociadas, y posteriormente termina con instrucciones más bien de tipo, en algunos casos, morales, otras respecto a algunas celebraciones más que quedaron fuera del listado anterior, y final de cuentas, y para cerrar, el tema de las promesas que Dios da. Ya, me gusta, como les digo, porque lo divide en función de los temas que voy a ver, porque otros lo dividen mucho más detalladamente. Así que me quedé con este en particular, que lo encontré más acotado. Ahora bien, a modo de contexto, para que, pues que no, pues acabo de explicar lo de los levitas, porque eran básicamente el trabajo manual del templo. Por eso digo, actualmente se utiliza el concepto de levita para, más que nada, para la música, pero originalmente tenía que ver con el aspecto del trabajo. Eran los que ayudaban en el quehacer. Ya, vamos entonces un poquito al contexto. Eh, lo que hasta ahora hemos visto, que fue el éxodo de Israel, lo que trabajamos en el libro anterior, que ya estamos más que claros cómo fue el proceso de la salida del pueblo de Egipto. Luego lo que vimos el pacto de Sinaí. Ya Dios ratifica su pacto con el pueblo y entrega la ley. Luego tenemos el evento del becerro de oro, que significó el quiebre del pacto, ya este pacto quebrantado. Y luego de la construcción del tabernáculo, como se lo mencioné hace un rato y lo dice al final del Éxodo, la condición de que Moisés no podía entrar al tabernáculo. ¿Ya? Y lo deja claro. De hecho, si nos vamos a Levítico 1:1, literalmente Dios, o sea, la Biblia nos dice de que Dios llama o que Dios le habla, perdón, a Moisés desde la tienda, le habla desde fuera, o sea, Moisés estando fuera. No hay un acercamiento directamente a la tienda, porque ya lo hablamos de la presencia, todo lo que ya explicamos anteriormente. Y esto ya nos reafirma una cosa, de que el pueblo necesitaba retomar esta comunicación y que Moisés no era la persona para hacerlo, no era su función. Entonces, bajo esta premisa, Levítico es un libro que nos enseña cómo acercarnos a Dios, cómo entablar esta comunicación y las condiciones que debemos tener para entablar esta comunicación. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa o ese contexto general, Levítico nos presenta leyes, nos presenta normas, por las cuales la nación de Israel mantenía su comunión con Dios. ¿Ya? Esas leyes para no perder la comunión y para que esa comunión fuese santa, fuese agradable para el Señor. También hay un segundo elemento que se relaciona mucho especialmente con el rol sacerdotal, que era enseñarnos a ser santos. Te enseñaba a ser personas apartadas o separadas. También, un poco retomando este punto, enseñaba sobre la santificación, que en palabras muy sencillas es apartarse del mal y dedicarse a Dios. ¿Ya?
Y esta idea la vamos a ver muy repetida en el libro respecto a lo importante que es acercarse a Dios. Y acercarse a Dios, y para acercarse a Dios, apartarse de las cosas que nos alejan de Él, que esto es el principio de lo que hasta el día de hoy entendemos como santidad. La persona santa no es la persona que está canonizada por la Iglesia Católica, no es la persona que se le ponen velitas o se le piden mandas. La persona santa, desde el criterio bíblico, es la persona que se ha apartado del mal para dedicar su vida a Dios. Y es lo que intentaba enseñarnos el texto. Dedicarnos al servicio de Dios, ser santos. Y por último, esta idea de que los israelitas tomaban conciencia del pecado gracias a sus leyes. Porque si la ley era tan específica y era tan cuática, o sea, esa expresión cuática, para decirte esto está mal, el pueblo de Israel tomaba conciencia, o sea, es que esto es pecado, esto es desagradable para Dios, porque se lo explicaban con lujo de detalles. O sea, para que no hubiese ningún tipo de, ¿cómo se dice esto? Duda, para que no se cayese ninguna duda posible. Déjenme. Ya, vamos a llegar hasta acá, yo creo, porque después nos viene algo más complejo y ya me quedé traumado con los horarios, así que voy a ser sano, me quedé mal, que me sentí mal por ustedes. Ya, terminemos con el tema de los propósitos bien, si nos queda algo más relevante que ver ahora. No, porque esto me interesa verlo con calma la otra semana. Ya, vamos entonces ya, digamos hasta acá. Trate de significado y valor. Porque de verdad me sentí mal. Me sentí súper mala gente. Voy a dormir con cargo de conciencia hoy día. Ok. Resumiendo todos estos principios que habíamos visto antes, lo que les fui presentando, Dios nos está proveyendo a nosotros como pueblo, ya en este caso a la nación de Israel, le está proveyendo las herramientas, el camino, las maneras y las formas para tener comunión con Él. Les está enseñando con peras y manzanas. De esta forma, ustedes van a tener comunión conmigo. Deben cumplir con ciertos criterios, deben cumplir con ciertos ritos, deben tener un cierto carácter. Sus sacerdotes deben tener estas cualidades, pero mucho más elevadas, y esa es la forma en la que ustedes mantienen vinculación conmigo. Y eso es lo interesante de Levítico, hermanos. Por eso vuelvo a la anécdota del comienzo de que para mí este era un libro súper aburrido cuando recién me convertí. Porque, claro, cuando uno lee otros elementos de la Biblia donde hay mucha más, comillas, acción, Levítico parece lento. Levítico parece poco interesante, aquí voy a este punto. Parece poco atractivo. Pero sin embargo, el libro de Levítico te plantea todas esas bases de comunión. Que, ojo, son bases cuyos principios se mantienen en el Nuevo Testamento. Independiente de que la ley no esté a la base, los principios están presentes en el Nuevo Testamento. La idea de la santidad y de la pureza no se dejan de lado. Somos llamados a ser un pueblo santo. Los cristianos son llamados a ser santos. O sea, eso no se va, no se aleja. Y aunque no celebremos las mismas fiestas, aunque no celebremos el mismo tipo de, digámosle, de costumbres que estén en relación con la cultura judía, pero el principio de santidad ante Dios es el mismo. El principio de acercarnos con manos santas, con un corazón limpio, ante su presencia, está siempre ahí. Y es por eso que cuando uno lee Levítico en una segunda perspectiva, en una segunda vista, te das cuenta que más que un libro de reglas y exigencias, es un libro que nos va dando las señales o la dirección de cómo debe dirigirse el pueblo de Dios para poder acercarnos a Él. Y es en toda esta normativa y exigencia donde encontramos ese camino que nos dirige y ese camino que deberíamos seguir. Así que eso, hermano, amados. Voy a acabar acá porque estoy traumado. Estoy traumado con lo que acabo de ver. Ok, ya. Voy a repasar con esto solamente para cerrar la idea. El PowerPoint que les voy a mandar ahora, que es el número 12, el que estábamos empezando a ver, trabaja con los elementos de la ofrenda, el sacrificio y parte de la santidad y pureza, porque este elemento de acá
lo vamos a ver repartido en ambas diapos. Y la diapo número 13, que es la que cierra Levítico, nos enfocamos principalmente en el rol sacerdotal. Esa va a ser como la clasificación de los temas. Es un texto interesante, como digo, el Levítico, a pesar de que parece denso en sus orígenes, es un libro súper interesante por esta idea especialmente, por el valor de la santidad y de la pureza que deben tener los creyentes, ¿ya? Y cómo el valor de la santidad y la pureza tiene que hacerse manifiesto en la vida de nosotros, incluso en la actualidad, ¿ok? Así que animarse. De hecho, mucho de lo que vamos a ver en este libro, o sea, en el texto, les va a servir como referencia o como ideas para el tema del ensayo. Así que ojo con eso. Así que tenganlo presente. Les voy a dejar un segundo más que se lo había mostrado recién. Recuerden que bueno, quedó para el 24 de octubre. Eso no lo voy a poner acá, para que se nos olvide, 24 de octubre. ¿Ya? El tema principal es la adoración en el Antiguo Testamento. Les dejé sugerencia de temas. Recuerden que no es obligación tomar uno de estos, pero les puede servir para alguno que quiera guiarse un poquito. Ya, tómelo en consideración. Les voy a mandar el sábado, o sea, no el enlace, pero sí, Para el sí, 24 de noviembre, Patricio. Ay, perdón. Sí, ya pasó esto. Teníamos todos reprobados. Listo. Están todos aprobados. Aprobaron de nuevo. Sí, gracias que se me ya tenga la mente en octubre. Entonces, como les digo, hermanos, día sábado habrá una tutoría para el que nunca ha hecho ensayos. Va a estar enfocada muy básica en ese tema. Así que voy a dejar el enlace ese día. Si no es el caso y usted se maneja en el tema de lo que es ensayo, no se conecte porque voy a hablar solamente de eso. Así que no, ¿cómo se dice esto? No se complique, no es obligación. Pero para las personas que esto es un poquito más nuevo, conéctense y les va a servir. Dígame. Bueno, yo estoy en turno. La voy a grabar seguramente. Esta mañana, ¿no sería mejor que hiciera un tipo tutorial, algo en YouTube y lo dejara así subido a nosotros como clase, como ensayo? Es que la tutoría del sábado puedo grabarla y les subo igual. Ya. Es que más que nada. Para no quitarle tanto tiempo, usted la puede hacer una noche y la puede hacer. Yo tengo que hacerlo. Sí, pero como para hacer un ensayo lo deje grabado y le puede servir para otro ramo igual. No, puede ser, ahí lo veo, pero prefiero hacerlo en vivo por el tema de las preguntas. Porque a veces las preguntas que salen en el proceso son distintas. Ahora que es una hora, como lo hicimos el semestre pasado, una hora de tutorial que le interese, o sea, tampoco obligación. ¿Sería la noche igual? ¿Después la 8? No, sábado en la tardecita, no, tan la tarde mañana no. Tarde. No, el sábado en la noche juego Pokémon, así que no me interrumpen. A veces por eso le digo, yo entro de turno mañana y ya desaparezco de 8 a 8, entonces estoy fuera de offline de las 8 hasta las 20 horas. No, tranquilo. Pero mire, pues el video lo voy a dejar, se lo grabo y lo subo, no hay problema. Déjeme para la grabación de esto.